Muy buenos días, Dios te bendiga, Dios te guarde. Nuevamente nos encontramos en lo que va a ser un repaso de lección muy importante. Esta semana la lección lleva por título El pecado en la iglesia. Va a estar muy interesante esta temática. Por eso te invito hoy a que te quedes hasta el final de este video y juntos podamos sacar conclusiones importantes y grandes lecciones para nuestra vida. El versículo para memorizar esta semana se encuentra en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20. Dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, que tienen de Dios y que no son sus propios dueños? Porque han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Este es el texto base que tenemos para esta semana, para el estudio de esta semana. Esta semana vamos a tocar temas muy interesantes que se viven aún dentro de nuestras iglesias. La lección de hoy domingo 19 de julio lleva por título Disonancia entre la fe y la práctica. ¿Qué es la palabra disonancia? Es una diferencia, es un desacuerdo entre algo. Así que podemos mirar que a lo largo de la historia muchos pastores, muchos teólogos han estudiado el Nuevo Testamento para determinar qué debería hacer o cómo debería ser la iglesia. Y es que nosotros desearíamos que nuestras iglesias fueran perfectas o que no tuvieran tantos errores. Pues bien, a veces pensamos que la iglesia primitiva, la iglesia de Pablo, fue una iglesia perfecta, pero cuando nosotros leemos las epístolas, leemos las cartas, podemos también ver o notar que la iglesia primitiva pasó por muchos desafíos, muchas divisiones y muchos problemas que a veces desanimaban a las personas, inclusive a los líderes. Hubo mucho problema entre los hermanos y los líderes por algunas situaciones. Pues bien, hoy quiero mostrarles 4 puntos importantes de esta lección, sin antes decirle que muchas veces en nuestras iglesias se tiende a no decir nada por los pecados que existen allí. El apóstol Pablo enfrentaba situaciones difíciles en la iglesia de Corinto. Y recordemos, hermanos, que la iglesia de Corinto, o la iglesia que Dios levantó a través de Pablo en Corinto, fue una iglesia bastante difícil. ¿Por qué difícil? Porque estos hermanos vivían en Corinto y Corinto era una ciudad muy inmoral sexualmente. Recordemos que había un templo para Afrodita, y allí en ese templo se hacían orgías, se hacían prácticas sexuales en honor a esta diosa. Pues bien, los hermanos de Corinto venían con esa cultura, con estas prácticas. Por eso vemos que la lección de hoy toca lo que es un incesto, ¿cierto? Que un hijo se metió con la esposa de su padre. Y son prácticas que venían, o cristianos que venían con estas prácticas que para ellos en su tiempo era difícil, por la cultura y por lo que ya ellos venían con esa mentalidad. Hoy en día nosotros o nuestras iglesias también tienen muchos desafíos en relación a estas prácticas, sobre todo en las prácticas sexuales. Hay adulterios, hay fornicación y muchas veces los líderes no dicen nada. Muchas veces los líderes quedan callados porque de pronto es un hermano que aporta económicamente a la iglesia, que tiene mucha influencia dentro de la iglesia, dentro de la sociedad, y es mejor a veces callar, según los líderes. Pero Dios nos invita siempre a denunciar ¿qué? Los pecados. Y el primer punto que quiero compartir de esta lección hoy es que el pecado de la iglesia nunca debe ignorarse, hermanos. Nunca debemos ignorar los pecados, por pequeños que sean en nuestras iglesias. Porque si no, esto se va a tender o va a ser una tendencia en la hermandad. Porque como los líderes se callan o nos callamos y no decimos nada delante del pecado. Y hermanos, el pecado en iglesia destruye la iglesia. Porque cuando ese pecado salga a la luz,
va a ser como un terremoto, va a ser como un volcán, como una bomba atómica, va a estremecer la iglesia. Y yo he visto iglesias que donde los líderes no hicieron nada por el pecado, que sabía que había pecado y no hicieron nada, no instruyeron, no reprendieron, no aconsejaron, no apartaron, no disciplinaron. Esas iglesias sufrieron bastante por ese pecado que no se denunció, que no se llamó a tiempo, y fue un gran desafío para los líderes después y para la misma iglesia. Hay iglesias que han sido destruidas y les ha costado levantarse nuevamente por el pecado de un hermano, por el pecado que no se denunció, o los líderes callaron. Hermanos, tenemos que tener en cuenta que Dios nos va a llamar como líderes también a cuentas por lo que nosotros dejamos de hacer en la iglesia. El punto número 2 que quiero compartir hoy contigo es que la gracia nunca sustituye la verdad. Dios es amor, Dios es misericordia y Dios ha sido misericordioso con nosotros. Hermanos, no debemos fijarnos en que el hermano pecó o en que el hermano tiene un pecado, porque aunque la gracia nos redime a nosotros, Dios nos redime siempre que caemos, esto no quiere decir que la gracia vaya a sustituir la verdad, hermanos. El pecado hay que llamarlo por su nombre, el pecado debe ser denunciado, porque cuando no se hace, hermanos, estamos nosotros cometiendo el pecado de omisión, o sea, estamos avalando lo que hay allí. Y hoy en nuestras iglesias hay mucho adulterio entre líderes, entre pastores, hay problemas, sobre todo problemas sexuales dentro de las iglesias, y los líderes a veces saben esos pecados y no dicen nada, se quedan callados, hermanos. Es cierto que Dios nos llama a ser misericordiosos, es cierto que debemos redimir, pero esto no puede callar o no puede sustituir lo que es la verdad. Hermanos, necesitamos como líderes tener sabiduría, pedirle sabiduría a Dios para enfrentar estas situaciones cuando tengamos que enfrentarlas. Y el punto número 3 que quiero compartir contigo es que la fe debe reflejarse en la conducta, hermanos. Si nosotros decimos que somos cristianos, pues debemos tener una conducta en la sociedad bastante verídica, o sea, bastante pura, transparente. Como líderes no podemos tener pecados ocultos o no deberíamos tener pecados ocultos y tampoco deberíamos permitir que en las iglesias hayan pecados ocultos. O sea, si nosotros somos líderes y si Dios nos ha llamado a estar frente a la iglesia en cualquier cargo, cualquier posición, debemos denunciar los pecados con amor como lo hizo Jesucristo, porque la idea es redimir a ese hermano, a esa hermana, pero no compaginarnos con ellos en esos pecados que van a causar daño en las iglesias y en nuestras propias vidas espiritualmente. Entonces debemos tener mucha sabiduría, hermanos, porque como cristianos debemos tener una conducta de cristianos. Si tú dices que eres cristiano, pues debe vivir como un cristiano, como Cristo vivió. La palabra cristiano es seguidor de Cristo, o sea, vivir como Cristo, como nuestro maestro vivió. No podemos ser incoherentes en decir que somos cristianos, pero nuestras vidas siempre van en contra de lo que decimos o predicamos. Por eso hoy en las iglesias se ve mucho ese problema, porque a veces nosotros como líderes predicamos una cosa, pero vivimos otra cosa. Entonces no estamos siendo coherentes con lo que decimos vivir y creer. Y el punto número 4 que quiero compartir contigo en esta lección es que debemos examinarnos a nosotros mismos. A veces cometemos el error de que nos fijamos más en la vida de los hermanos que en nuestras propias vidas. Y Dios nos invita a examinarnos a nosotros mismos, no la vida de los hermanos. De los hermanos se va a encargar Dios. Y nosotros sí debemos hablar con el hermano con amor si lo vemos cometiendo algún pecado o alguna falta. Pero no debemos solo criticar a los hermanos porque a veces estamos peores que ellos. Entonces debemos examinarnos, debemos tener la lupa allí en nuestra vida, no en la vida del hermano, sino en nuestra propia vida. Porque si nosotros como líderes estamos mal, la iglesia va a estar mal. Necesitamos confesar esos pecados que de pronto tenemos allí ocultos, que no hemos confesado, y necesitamos estar en paz con Dios y también con los hombres. Es importante, mis hermanos, que miremos nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? Hay líderes que están en pecado, hay pastores que predican en los púlpitos, pero su vida tiene pecado. Adulterio, le pegan a sus hijos, maltratan a sus esposas, mucha infidelidad en la iglesia, y aún así son capaces de pararse en un púlpito y predicar la palabra de Dios.
Hasta allá hemos llegado de perder el valor moral, el valor ético, la moral, de ser capaces de jugar con el pecado. Así que mis hermanos, en la lección de hoy nos venía hablando acerca de esto, de estas disonancias, de estas diferencias, de estos desacuerdos que habían en la iglesia de Corinto entre la fe y la práctica. Volvemos a decir, a Pablo le tocó luchar, lidiar con esta iglesia que venía con costumbres paganas y mundanas. Hoy en día nuestra iglesia adventista es multicultural, vienen hermanos de muchos lugares de Colombia, en el caso de Colombia, de otros países con muchas culturas, con muchas costumbres, pero todos debemos ser unos en Cristo Jesús. La lección termina con la siguiente pregunta: ¿qué conductas claramente condenadas en las Escrituras corremos el peligro de tolerar como iglesia en el nombre del amor y la aceptación? ¿Cuál es ese peligro, hermano, de tener esas conductas que debemos condenar y que a veces no lo hacemos? ¿Cuál es el riesgo que corremos? Pues el riesgo es que cuando se destape la olla va a ser una bomba para la iglesia y va a destruir la iglesia. Y quiero terminar con la siguiente frase, con el siguiente mensaje. La iglesia no glorifica a Dios por aparentar ser perfecta. La iglesia glorifica a Dios cuando enfrenta o llama al pecado por su nombre. El Evangelio no nos llama a justificar nuestros pecados, sino a ser transformados por Cristo Jesús. Y la santidad no significa nunca haber caído, sino levantarse y caminar siempre, día a día, al lado de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga en este maravilloso día, que Dios te guarde. No olvides de suscribirte a nuestro canal, apoya nuestro ministerio, no te cuesta nada, no vale un peso, solo es de suscribirte, darle me gusta, déjanos en los comentarios cómo te ha parecido la lección, comparte con amigos, con familiares, con hermanos de iglesia este mensaje para alcanzar a más personas. Pedirte que de esta manera nos apoyes y que en esta semana podamos ser transformados y con la ayuda del Espíritu Santo podamos tener vidas transparentes y tener una simetría entre la fe y lo que nos decimos practicar. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y un excelente y maravilloso día.